Tal vez las primeras experiencias de la danza clásica en el Paraguay las vivieron los guaraníes en las misiones jesuíticas, junto a sus maestros de danza desde principios del siglo XVII. En 1896 se vio por primera vez en Asunción una escena de danza clásica. Fue un fragmento danzado de la ópera La Gioconda, interpretado por la bailarina Henriette Fafina y presentado por la compañía lírica Salvani Montiano en el Teatro Nacional. Este arte era conocido por referencias, espectáculos esporádicos, revistas ilustradas, libros y a través del recién llegado cine mudo. Comenzaría a instalarse en el Paraguay definitivamente a mediados de los años 30. En ese entonces, el universo del arte era convulsionado por nuevas corrientes que rompían con la estética clásica, cuestionando a un mundo signado por cambios radicales. La danza también se vio interpelada e influida por estas vanguardias de inicios del siglo XX. A principios del 900, Isadora Duncan ya había sembrado ideas revolucionarias. Había escandalizado con sus túnicas, sus pies descalzos y su danza libre. En Alemania, Rudolf von Laban, Mary Wigman y Kurt Jooss. En Estados Unidos, Martha Graham y Doris Humphrey, junto a otros creadores, daban pasos fundacionales de un nuevo estilo. Heredera de los precursores alemanes y formada con Mary Wigman, Doris Doré llega al Paraguay en 1936. Con ella, la escuela moderna llega antes que la clásica. Esta joven bailarina de origen judío llega a Sudamérica huyendo de las persecuciones antisemitas que recrudecían en la Alemania de Hitler. En Asunción, Doris Doré dio clases de gimnasia rítmica, zapateo americano, bailes en punta y acrobacia, en el Ateneo Paraguayo y en su domicilio particular. Presentó espectáculos en el Teatro Nacional con danzas creadas e interpretadas por ella. Los escasos registros de la presencia de esta joven maestra alemana, la primera que tuvo el país, se encuentran en la prensa de la época. Después de 4 años de actividad, Doris Doré desaparece de la escena paraguaya en 1940. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo cambios dramáticos y profundos en todos los ámbitos de la vida. En la danza significó la migración de artistas en busca de nuevos territorios de paz con el afán de expresar un mundo nuevo, marcado por la experiencia de una guerra sin precedentes. Para la bailarina Erika Millet, esa migración significó huir de su país natal, Alemania, y refugiarse en Paraguay en 1939. Esta inquieta artista había hecho carrera en Alemania, dirigía su propio estudio,
había sido alumna y asistente de maestría de Rudolf von Laban y bailarina del ballet de Kurt Jooss, grandes creadores de la corriente alemana contemporánea. Erika Millet fue conocida por mi madre. Viajaba ella en un ómnibus y se encontraron allí y empezaron a hablar porque ella hablaba solamente alemán, no hablaba, era judía y no hablaba español. Entonces entraron en conversación y le preguntó qué venía a hacer a Paraguay y le dijo que era bailarina y quería abrir un estudio de baile. Y así entraron en conversación y mi mamá le ofreció nuestra casa. Y empezamos las clases con ella aquí en Villamorra, con unas vecinas. Y después seguimos así unos cuantos meses y más tarde entonces ya pudo abrir su estudio. Ella tenía su escuela, acaso en la calle Mariscal Estigarribia, esquina Iturbe por ahí. En ese mismo local ella enseñaba. Inicié mis clases de danza clásica y gimnasia rítmica también daba ella en el Ateneo Paraguayo. Allí se realizaban las clases. En ese momento no había otra profesora de danzas en el Paraguay. Había pasado anteriormente Doris Doré, a quien yo no conocí porque fue una anterior época mía. Para mí, ella realmente fue una de las que, sin ser paraguaya como tantas otras, vino a entregar todos sus conocimientos y por sobre todas las cosas nos enseñó a amar esto que es la danza. Erika era una mujer enamorada de la danza. Ella vivía la danza y tenía bastante de danza moderna de los profesores alemanes, Kurt Jooss y todo ese grupo de profesores alemanes. Y ella seguía bailando, entonces sus clases eran muy amenas, no eran así clases tan rígidas, digamos, ¿verdad? Tenía, aparte de la danza clásica, la libertad de poder expresar con el cuerpo. Y las clases con Erika, ella tocaba el piano. A veces tenía un pianista, el señor Levinson, que venía a tocar. O si no, tenían el gramofón con discos, que le daba cuerda y entonces allí ya teníamos. Si es que ella no tocaba el piano, entonces había el gramofón. Erika Millet y sus alumnas danzaron en el Teatro Municipal, en el Club Centenario y en el mismo Ateneo. Buscando crear un lenguaje propio desde la identidad paraguaya, investigó y tomó contacto con diferentes realidades del país. En el Parque Caballer hizo un gran espectáculo, pero era con los indios macá, y ella se abrazaba con los indios en esa danza que tienen en círculo. Y bailaban. Fue en ese momento una cosa asombrosa porque nadie se estaba abrazando con los indios y bailar con ella. Ella creaba, por ejemplo, cuando hizo La vida de ratón Mickey, con toda la mímica, había mucho de expresión en sus danzas. También hizo Hechizos de Guarania, que era sobre argumento de Concepción Leyes de Chávez.
Me acuerdo, me iba a las clases, pero lo que quedó marcado en mí fue el festival en donde yo hice de las papas. Famosa papa que siempre Erika presentaba en sus festivales. Una vez inclusive me filmaron bailando las papas ya grandes. Mi primer contacto con Erika, me acuerdo, fue cuando en la escuela de Erika, cuando mi hermana hizo su tesis para recibirse de profesora de danza. Y ella hizo una coreografía, me acuerdo que Blancanieves y los 7 enanitos, y yo era uno de los enanitos. A partir de ahí que empiezo a acordarme de la escuela de Erika. Entre paréntesis, ella fue la primera profesora paraguaya recibida en el Paraguay de danza. Y junto con Inocencio Báez. Inocencio Báez se recibió de bailarín, hicieron juntos el examen. Celia Ruiz Rivas como profesora e Inocencio Báez Villalba como intérprete fueron los primeros bailarines paraguayos con títulos reconocidos por el Ministerio de Educación. Ella era una enamorada no era Ipacaraí, ¿dónde era? Itacurubí, y su sueño era hacer ahí un teatro tipo griego, un teatro griego ella quería hacer. Ella en Itacurubí, pero había iniciado ya en Asunción. Funciones al aire libre de noche, cuando todavía no había luz eléctrica. Entonces con fogatas alrededor iluminó su lugar de baile, ¿verdad? Y con algunos autos de padres de las chicas, de las alumnas que alumbraban desde los puntos más interesantes. Construyó su casa con vista al cerro, en donde ella quería ver, por lo menos mentalmente, el teatro griego. Y hasta hubo una intención de donación creo que al colegio de Itacurubí. En 1949, Erika viaja a Río de Janeiro, Brasil, como directora de la Escuela Municipal de Danzas de Asunción. En una entrevista con la prensa carioca, habla sobre el programa de estudios, las becas para alumnos destacados de escasos recursos y el proyecto de formar un ballet nacional. Sin embargo, oficialmente la Escuela Municipal de Danzas fue fundada más tarde, recién en 1964. Erika Milé regresó a su país en 1959. Se instaló en Hamburgo y siguió con su labor como maestra, incorporando a sus clases las danzas tradicionales del Paraguay. Ella volvió a Alemania cuando se los buscó a los bailarines que fueron parte de esa escuela en todo el mundo, que estaban diseminados por todas partes. Posteriormente ella volvió a Paraguay y volvió a ir porque tenía formas de estar allá enseñando siempre y en un lugar privilegiado, ya que eran uno de los precursores de la danza moderna. En los años 60 trabajó en la notación de algunas de sus coreografías realizadas en Paraguay, como Burlesca de las Papas, Espantapájaros y la danza tradicional paraguaya La Golondriana. Esta documentación la realizó con Albrecht Nust, colaborador fundamental del sistema de notación del movimiento creado por von Laban. También fue una de las grandes benefactoras del Ballet de Hamburgo, y su tesonero trabajo junto al coreógrafo John Neumayer fue clave para convertir a esta compañía en una de las más importantes de Alemania. En el año 72 la he visto allí. Estaba viviendo en un edificio antiguo que no tenía ascensor, había que subir la escalera en el 7º piso y ella subía a toda velocidad y ya no era más tan joven en esa época. Y tenía un piano allí, tocaba piano, le gustaba mucho, estaba muy contenta allí, estaba bien organizada. Erika Milé falleció en 1996. Había visitado Asunción por última vez en el año 1981. Mi sorpresa fue que una siesta he visto una persona paseándose por la platea, solitaria. Y me paro, yo vengo, me acerco y me encuentro que era Erika.
después de muchos años que no la veíamos más, vino llegando una mañana o una siesta, vino llegando. Y le dije yo, hola profesora, hola, me dijo ella, nos abrazamos así, pero yo no estaba todavía cuando ella bailaba acá en el teatro. Erika Millet es respetada y estudiada en el mundo de la danza, tanto en el Centro Von Laban de Londres como en otras universidades dedicadas al tema hasta el día de hoy. El nombre de Rubí Recalde no es muy conocido entre las precursoras de la danza en el Paraguay. Sin embargo, esta maestra paraguaya trabajó durante una década en el árido espacio que tenía este arte en la Asunción de los años 40. Yo había iniciado mis clases de danza con la profesora Rubí Recalde, que tengo entendido fue la primera profesora paraguaya de danza clásica aquí en nuestro país. Lo único que recuerdo de toda esa época también era que nuestras mamás nos tenían que confeccionar todo el vestuario que nosotros usábamos inclusive en las clases. Y yo recuerdo que teníamos unos trajecitos así de satén, decía la gente, de raso, ¿verdad? Brilloso, con cierre de relámpago atrás, algunas teníamos con pollerita, sin pollerita, era tipo traje de baño. Pero eran todo cosas que nos confeccionaban así o la modista o la mamá, ¿verdad? Ni soñar que íbamos a tener ropa adecuada realmente para dar clases, ropa cómoda, no, era todo ropa de tela. Y eso es lo que yo más recuerdo. Y los zapatos mismos eran un problema porque se tenían que traer de Buenos Aires. No eran muchas las que tenían esa posibilidad, ¿verdad? Entonces había veces que la gente hacía confeccionar de alguna manera las chatitas, los zapatos de punta, los gigantes, que eran un lujo. Y la profesora Rubí Recalde, lastimosamente después ella se casó con un ciudadano brasileño y fue a vivir a Río de Janeiro. En 1950 aparecen los últimos espacios publicitarios de la Academia de Rubí Recalde en la prensa local. No se encuentran más documentos sobre su obra. La posguerra a fines de la década del 40 trajo al Paraguay a la maestra italiana Gemma Frangioni. Los rumores que yo escuché así, que las mamás y todo comentaban, era que su marido había sido un oficial, me parece que un alto oficial, de la policía de Mussolini. Y entonces por eso yo no sé si al marido lo fusilaron o lo mandaron a un campo. Lo cierto es que a ella le vino todo mal. Y se separaron del hijo, entonces ella se quedó así medio segregada. Y decidieron venir hacia aquí. Gemma Frangioni vino en el año 1948. Ella nació en Florencia. Ella introdujo la escuela italiana, la escuela Cecchetti. Y ella bailaba muchísimo en sus festivales y no le importaba hacer de coro de repente. Tenía 39 años, 40, seguía bailando. Gemma tenía un espíritu, no te voy a decir que era bondadosa, uno. Y segundo, enérgica. Ella era una mujer dulce cuando bailaba. Sentía, ella llevaba
en lo más profundo llevaba el baile, o la danza clásica te voy a decir, porque cuando ella bailaba, ella se transformaba. Gemma Frangioni daba clases en su Academia de Danzas y en el Ateneo Paraguayo. Algunos de sus alumnos de esta primera época fueron Mari Brugada López Moreira, Amada Martínez Musi, María Elena y Carola Zanotti Cavazzoni, Leni Pane, María Teresa Rodas y Silvio Capdevila. Las clases de ella eran todas con acompañamiento de piano. En aquella época nosotros teníamos en el piano al maestro Kurt Levinson, que era una personalidad del campo de la música, y a una señora también medio de edad ya que se llamaba Carmen Maimí. Gemma era un personaje muy notable. Era. Si vos le decías, a mí me duele la mano, a mí me duele todo el brazo. O sea, ella siempre te ganaba. Ella era muy buena coreógrafa, como buena italiana, ¿verdad? Y tenía mucha imaginación. Ha hecho magníficas coreografías de danza paraguaya, sin que ella jamás haya bailado danza paraguaya. Absolutamente todos los espectáculos se hacían en el Teatro Municipal y realmente nosotros éramos muy felices cuando bailábamos en el Teatro Municipal porque nos sentíamos ahí como grandes artistas. Realmente el teatro era lindo, estaba bien mantenido y estaba siempre lleno. Yo fui solista en Rapsodia en Azul. Fui también solista en un mercado persa, después Blancanieves y los 7 enanitos, y después el vuelo del moscardón, que eso lo hice yo sola. Hicimos también fragmentos del lago de los cisnes, y en realidad que era un repertorio bastante importante. Nosotros en ese momento no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Porque éramos todas criaturas. Pero ahora sí, yo pienso que realmente fue un repertorio importante para la época. Presentaron danzas clásicas, ¿verdad? La danza húngara, las danzas de las horas, y hacía también 2 o 3 festivales al año con orquesta. Todo era con orquesta. Y ¿qué más? Hizo el Carnaval de Venecia, Tarantela, por supuesto. Ella hacía todos los montajes, diseñaba el vestuario, diseñaba la escenografía. Era una mujer realmente múltiple. Estaba en todas las cosas. El artista plástico paraguayo Guillermo Ketterer trabajó con Gemma Frangioni en la escenografía de varios proyectos. Ketterer desarrollaría varias escenografías de ballet y de teatro más adelante. En 1959, Gemma Frangioni se convierte en la primera maestra de danza clásica de la Escuela de Bellas Artes. Ella fue la primera maestra que tuvo la Escuela de Bellas Artes. También le formó a 2 maestros que fueron más tarde los profesores de Bellas Artes, María Teresa Ayala y Horacio Recalde. Era muy generosa con los otros artistas. Ella, cuando se enteraba que alguien estaba con problemas económicos, ella sacaba el bolsillo para darle a los otros, tal, así que ella siempre estaba con problemas económicos, a pesar de la enorme cantidad de alumnas que tenía. Y me preguntó con quién yo bailaba, porque yo tenía su estilo.
Y yo le conté que yo con mi tía bailaba, yo la veía bailar y lo que ella hacía, yo hacía también, y hasta que llegué a hacer una perfecta punta. Y después entonces me dijo ella, ¿y por qué no estudias? Porque no tengo plata. Entonces me dijo ella, yo te doy una beca para mi instituto. Yo salté después, enfrente a ella no hice nada, ¿verdad? Para no decir, bueno, esta... Entonces, para no mostrar, pues, ¿entendés? Entonces yo me fui y le dije yo a Francisco Pintos, que es muy amigo, mi vecino era, Francisco, tenemos beca para estudiar baile clásico. Ay, Dios mío, yo no sabía, yo ya no sabía el otro número que tenía que hacer, ya cómo salió, de lo que sí. Yo estaba en otro mundo. Y Francisco feliz de la vida porque él también quería bailar, ¿verdad? Para mí fue buenísima profesora porque supo enseñar y tenía su técnica, usaba la rusa y la italiana de la danza. Y fuimos, vamos a decir también, porque fundador del Ballet Estable Municipal. El Ballet Estable Municipal aparece por primera vez en 1959. Esta compañía, fundada y dirigida por la maestra italiana, funcionó por más de 2 años. Su repertorio incluye obras como Vida Campestre, Cerro Corá, Panambí Verá, Sherezada y Noche de Ronda. Ella creó el Ballet Estable Municipal. No sé si estoy equivocado, pero creo que fue en la época de Debar Flecha, del intendente de Debar Flecha. Creo. Por supuesto, con fuerte influencia de Marcial Samaniego, que en un estado policíaco, militar como era en ese entonces, la sugerencia en general era una orden irrecusable, ¿verdad? Se luchó bastante, porque el intendente no es que no había plata. No había plata cuando eso. La creación del ballet era a pulmón batiente y sin remuneración alguna, ¿verdad? Nosotros teníamos que pagar los pasajes, comprarnos las zapatillas, comprarnos el vestuario y íbamos a bailar gratis. No puso mucho interés, seguramente el intendente, digo, en esa época, no sé. A lo mejor si tuviera una hija que bailaba muy bien, que enseguida nos ponía la firma, ¿verdad? Eso es normal en nuestro país, eso es normal. Eran bailarines de esta compañía Antonia Miño, Silvio Capdevila, Leonor Duré, María Asunción Salerno, María Teresa Ayala, Alberto Novoa, Pedro Cabrera, Horacio Recalde, Héctor Benítez Torres y Francisco Pintos, entre otros. Gemma Frangioni dejó el Paraguay hacia 1962. Al retirarse, inicia su actividad docente en la Escuela de Bellas Artes la maestra rusa Agripina Voitenko-Sidlovsky, quien había llegado al Paraguay en 1952.